Los mecanismos articulados son los elementos básicos de cualquier máquina, por lo que su análisis es muy importante para poder determinar el comportamiento del equipo del que forman parte. La determinación de sus ecuaciones de posición nos pueden llevar, por medio del cálculo diferencial, a las ecuaciones de velocidad, aceleración y cambio de aceleración, también llamado jalón. Existen varios tipos de mecanismos articulados y en este tutorial daremos una breve descripción de los más representativos. Antes de empezar a hablar de los mecanismos articulados, diremos un poco de las ecuaciones de cierre, que son las expresiones matemáticas que expresan la posición de cada uno de los elementos del mecanismo a lo largo de un ciclo completo. Aquí, cada uno de los elementos es reemplazado por su equivalente vectorial, con los cuales determinamos las ecuaciones de cierre. Hablaremos primero del análisis de partículas de mecanismos en eslabones distintos. El más representativo de estos es el mecanismo biela-manivela-corredera. Este es ampliamente usado y una de sus principales aplicaciones es en el motor de combustión interna, en donde la corredera es el pistón sobre el que se ejerce la presión de los gases quemados, transmitiéndose esta presión por medio de la biela al cigüeñal. Uno de ellos es el mecanismo centrado, el cual el eje de giro de la manivela es colineal a la línea del movimiento de la corredera. También tenemos el mecanismo descentrado, y aquí se da cuando el eje de giro de la manivela no es colineal a la línea de movimiento de la corredera. El patrón de movimiento de la corredera es diferente en este mecanismo que al del mecanismo centrado. Las inversiones de mecanismos se dan cuando fijamos un elemento diferente al que teníamos fijo originalmente. Obtenemos una inversión de movimiento con él. Podemos tener tantas inversiones de movimiento como eslabones tenga el mecanismo. Dentro del análisis de los mecanismos articulados también tenemos en esta categoría el yugo escocés. Este mecanismo proporciona un movimiento armónico simple. Una de sus primeras aplicaciones fue en bombas de vapor. Ahora una de sus principales aplicaciones es en máquinas para vibraciones o como generador de movimientos senoidales y cosenoidales. Igualmente en esta categoría encontramos el pantógrafo, el cual se emplea como dispositivo de copiado. Cuando se hace que un punto siga una determinada trayectoria, otro punto del mecanismo traza una trayectoria idéntica, amplificada o reducida. Su principal aplicación está en el grabado y trazo de perfiles y contornos. En la industria se utiliza en la fabricación de dados y de moldes. También es importante el análisis de posición-velocidad en partículas que se encuentran en el mismo eslabón. Y aquí tenemos varios tipos de mecanismos, entre los que los llamamos los de retorno rápido, y se emplean principalmente en las máquinas herramientas que tienen una carrera lenta en el corte y una carrera de retorno rápido para una velocidad angular constante de la manivela motriz. Entre los principales que se encuentran en esta categoría es el mecanismo de limadura, el cual es una variante de la segunda inversión
del mecanismo biela, manivela, corredera, en la que se mantiene fija la biela. Aquí mismo encontramos el mecanismo de Whitworth. Este mecanismo es una variante de la primera inversión del mecanismo biela, manivela, corredera, en el que se mantiene fija la manivela. Aquí dos eslabones giran revoluciones completas. Existen múltiples aplicaciones en las que es necesario convertir un movimiento continuo en un movimiento intermitente. Por ejemplo, cuando necesitamos posicionar una mesa de trabajo en una máquina herramienta para enfrentar una pieza que se está trabajando ante una herramienta con la posición de la mesa. Hay muchas formas de lograr este tipo de movimiento. Una de ellas es la rueda de Ginebra, la cual es muy útil para producir un movimiento intermitente debido a que minimiza el choque de acoplamiento. Este mecanismo consta de un volante giratorio que contiene un perno, el cual se acopla en la ranura del miembro accionado. La ranura del miembro accionado debe ser tangente a la trayectoria del perno al momento de acoplarse para reducir el choque. En este mecanismo se debe poner un dispositivo de fijación de manera que el miembro accionado solamente gire cuando lo mueve el perno. También tenemos el mecanismo de trinquete, el cual produce un movimiento circular intermitente a partir de un miembro oscilatorio o reciprocante. La rueda accionada recibe el movimiento por medio de un brazo y el trinquete motor, y un segundo trinquete impide que la rueda accionada gire de reversa. En esta categoría también tenemos el mecanismo ginebrino de movimiento lineal. Este mecanismo es muy parecido al de la rueda de Ginebra, pero con la salvedad de que el mecanismo accionado tiene movimiento lineal. La finalidad de las juntas universales es la de transmitir el movimiento en una relación constante de velocidad a diferentes ángulos. Esta necesidad de transmisión de movimiento se incrementó con el desarrollo de la industria automotriz para la tracción trasera o delantera de los vehículos. Existen varios tipos, entre los que podemos mencionar la junta de Hooke, la junta de Bendix-Weiss, la junta Cepa, la junta Tracta, etc., donde cada una de ellas tiene características propias para cierto tipo de aplicación. Como podemos observar, con estos movimientos y estos mecanismos podemos hacer varios tipos de máquinas de acuerdo a la necesidad que requiramos cubrir. Gracias.